Bueno, primero que todo, buenas noches. Vamos a presentar nuestro motivo de consulta, el cual es la afectación emocional por el conflicto armado en Colombia en la población infantil. Esta presentación está realizada por Steven Gerardo Rondón, Jason Felipe Cruz, María Alejandra Castillo y quien les presenta Naomi Casalles. Bueno, vamos a dar el comienzo a la etiología del trastorno por estrés postraumático, dando por entendido que es una patología derivada de un factor estresante que amenaza la vida o integridad del sujeto, dando por entendido que cuando esto sucede se activan múltiples mecanismos biológicos en el cuerpo que pueden activar el mecanismo de huida y lucha, siendo este completamente normal en los seres humanos. Sin embargo, en un estado prolongado puede generar modificaciones tanto fisiológicas como conductuales en el sujeto. También podemos entender que antes se conocía como neurosis de guerra, actualmente ya se conoce con el trastorno por estrés postraumático. También damos como referencia la teoría de Pavlov, donde se puede plantear que el trauma se convierte en estímulo condicionado que está asociado a señales ambientales donde ocurrió el evento traumático. ¿Qué pasa después de esto? Que se genera una conducta de evitación cognitiva, emocional, conductual y síntomas de activación ante cualquier estímulo. Bueno, también podemos encontrar que hay áreas y factores neurológicos involucrados. Antes de esto, también es importante aclarar que puede tener algún tipo de factor genético en algunos de los alelos que están en la presentación. Listo. Una de las zonas más afectadas o de las áreas más afectadas suele ser en la parte que se suele llamar Brain Trauma Center, donde están ubicados el locus coeruleus, la amígdala, el hipocampo, las áreas frontales, el tálamo y la ínsula. La amígdala se ha encontrado una hiperactivación de la misma, puesto que esta se encarga de toda la parte emocional y de las respuestas de miedo. El hipocampo se halla una disminución del volumen y reducción del metabolismo del mismo. En áreas frontales, en algunos pacientes se logra evidenciar una disminución y en otros una activación de la actividad frontal. Todo esto relacionado con el aprendizaje del miedo, el tálamo con el recuerdo disociado y la alteración de la percepción de la realidad. Y por último está la ínsula, que genera como una reexperimentación del suceso traumático, como los flashbacks. También podemos encontrar que está involucrado el eje hipotalámico pituitario adrenal, que actúa como un organizador de respuesta endocrina al estrés con relación a muchos neurotransmisores, como ya lo había nombrado anteriormente. Estos cambios en estas áreas que mencioné puede ser involucrado por neurotransmisores como lo son la serotonina, el glutamato y el GABA, siendo estos circuitos de regulación de miedo y estrés. También aclarando que todo esto se puede provocar ante un trauma que no fue superado y un miedo muy prolongado. En el sistema endocrino también se han evidenciado múltiples evidencias, como lo es la disminución del cortisol en sangre, saliva y orina, y también liberación de hormonas corticotrofinas, y también una hiperactividad en el sistema nervioso central. Bueno, en el estudio de caso decidimos manejarlo de una manera de texto, texto tipo cuento. Entonces comienza así. Era un domingo tipo 6 de la mañana cuando me desperté golpeado, dolorido y deshidratado. No sabía qué hacer con todas las preguntas y los golpes que me hacían. Ellos estaban uniformados y decían ser del Frente 43, 33 del Valle del Cauca. Me preguntaban por mis padres, ¿por qué no estaban? ¿Yo qué hacía en ese potrero solo tan temprano? En mi mente solo podía pensar en los terneros que estaba buscando en el cerro para poder llevarlos a ordeñar, pues la noche anterior se escaparon del corral en busca de sus madres. En una ráfaga repentina se me cruzó el pensamiento: si salgo corriendo me matan, y si me quedo me cargan con ellos para morir después. Así es como terminé enlistado en las filas de este frente en el cual tuve que aprender a hacer cosas de hombres, que mi mamá nunca me enseñó. Es más, nunca me dijo que alguna vez tendría que hacer. Y así los primeros días fueron infernales, haciendo toda clase de ejercicios de entrenamiento en armas y fortalecimiento de cuerpo, para ser un buen soldado, disque para liberar el país de las oligarquías. Aún no entiendo qué es eso y me imagino que se referían a los campos de que cuidábamos y a las otras bandas de delincuentes que intentaban apoderarse del terreno, los paras, las bandas y los militares. El primer hostigamiento en el que estuve mataron a 4 camaradas. Nunca supimos si fueron los militares o los paras. Solo sé que se veía ráfagas de metralla salir de varios puntos entre el monte. No fui capaz de disparar tan pronto se inició la balacera. Por el contrario, me oriné y temblé como una mujer, decían los más grandes, cagados de la risa y pateándome. Desde que escapé, escucho ruidos fuertes y tiemblo. Me preguntan que por qué no me concentro en el colegio, por qué soy rebelde. Como si ellos estuvieran bien después de matar en nombre de otros.
Pero lo más berraco del asunto es no poder dormir recordando cuando degollé a un infiltrado porque me lo ordenaron o me mataban por marica. No me siento bien en ningún sentido. No le encuentro sentido a la vida. ¿Para qué un futuro cuando me arrebataron a mi familia? Cuando para los demás soy el asesino de 13 años, cuando los únicos que medio me hablan solo lo hacen para sacarme información, cuando el destino de mi vida no está realmente en mí, sino en una institución que me desechará cuando tenga la mayoría de edad, a una sociedad que me tendrá una investidura de desmovilizado la cual nunca tuve y nunca quise cargar. Listo. Vale. Luego de conocer el motivo de consulta en un proceso de evaluación, lo primero que debemos hacer es decidir qué es lo que vamos a evaluar. Para ello, partimos de una serie de preguntas para explorar la situación. Preguntas como, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la naturaleza del problema? ¿Cuál es la causa principal de este problema? Sus afectaciones a nivel emocional, de pensamiento, de conducta y las relaciones sociales en las que, bueno, las relaciones sociales que tiene la persona en su contexto. ¿Y cuál sería el posible resultado si esto no se trata? Además, se debe tener en cuenta cuáles son las fortalezas y los aspectos positivos con los que cuenta la persona para afrontar esta situación. También hay que tener en cuenta que en una entrevista, en una charla con niños, el lenguaje debe ser más simple, preguntas cortas y claro, para así obtener la mejor información. Teniendo esto en cuenta, para este caso, abordaríamos preguntas como, ¿hace cuánto estás en este instituto? ¿Por qué crees que sientes temor aún? ¿Cuál crees que es el inicio del problema? ¿Cuál crees que es la afectación más grave en lo que te ocurrió? ¿Qué emoción te hacen sentir los sueños que tienes, las pesadillas? ¿Cómo te gustaría que los demás interactuaran contigo? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿En qué materia eres bueno en el colegio? ¿Hay alguien en quien confíes actualmente? Continúa, no. Listo. En el punto 2, que vendría siendo determinar las metas de la evaluación, encontramos el examen diagnóstico. En el eje 1 encontramos un presunto trastorno por estrés postraumático crónico. En el eje 2 no encontramos ningún trastorno afectuado con la personalidad, entonces generamos un sin diagnóstico. En el eje 3 tampoco se presenta ninguna enfermedad clínica, en el cual se genera también un sin diagnóstico. Y en el eje 4 encontramos problemas relativos al grupo primario de apoyo, también encontramos problemas relativos al ambiente social, problemas relativos con la enseñanza, problemas de vivienda, problemas relativos con la interacción con el sistema legal o con los crímenes de otros problemas psicosociales y ambientales. Y como eje 5 encontramos una puntuación de 55. Vale. Respecto a los factores de riesgo, vemos que esta persona eh, no cuenta con redes de apoyo debido a la muerte de sus familiares más cercanos y se estaría en investigación de qué otros familiares siguen vivos aún y se encuentran, digamos, en el territorio del que viene el muchacho. Falta de apoyo en el desarrollo cognitivo por parte de los docentes en el colegio y falta de una conducta reforzante y motivante en el mismo contexto. En la predicción, vemos que él cuenta con una mala adaptación al contexto y su medio social, dificultades para el desarrollo psicosocial, emocional y cognitivo, además de dificultades para conciliar el sueño. En la gravedad del síntoma encontramos un posible peligro por daño físico, ya que la persona sufre de pesadillas y a veces sufre de ansiedad y no poder controlar su estado de ánimo. También tiene manifestaciones agresivas hacia terceros que podría hacer daño a su sistema social o a sus vínculos cercanos. Y por último sería el peligro del pensamiento suicida, el cual se ve afectado en el momento en que él expresa que no encuentra algún motivo para seguir viviendo. En la selección estándar para tomar decisiones encontramos factores estadísticos que vendrían siendo escala de trauma de Davidson. Esta escala se presenta de una manera tipo Likert de 5 respuestas, con la primera siendo de acuerdo y la última siendo poco de acuerdo frente a las preguntas que se presentan en el cuestionario de experiencias traumáticas. Como estándares audiográficos encontramos autorreferenciados y autorregistros.
Al recargar y consignar los datos de la evaluación y el pronóstico, la validez y la confiabilidad de estas pruebas se ve reflejada dentro de su margen de error, que vendría siendo de 0.35, entonces se encuentra con un estándar máximo de la confiabilidad. Jason. Listo. En la toma de decisiones y al emitir los juicios, tenemos que tener en cuenta como prioridad, básicamente, los resultados que se arrojan en los estándares, en las pruebas estándares que se utilizan para la medición de la afectación de los niños como tal. En la predicción clínica es importante tener en cuenta todos los factores anteriormente dialogados para poder tomar un buen ducto o concurso de decisiones prácticamente. En la predicción estadística, pues podemos afirmar que de acuerdo a lo que arrojen los datos en las pruebas, en los test que hemos desarrollado en los niños, pues vamos a poder desarrollar una buena psicoterapia, pues para generar un buen acompañamiento en los niños y más que todo en estas personas que tienen este estrés postraumático debido pues a la violencia y a la guerra a la cual han sido en su entorno pues o en este conflicto armado como individuos han sufrido o han sido afectados. Muchas gracias por todo. Hasta el momento aquí queda como en manos de mi compañero. Steven. Tu micrófono. Perdón, no había activado el micrófono. Ok. Al momento de comunicar la información y retroalimentar, es importante tener en cuenta que en primera instancia se comunica al paciente, luego a los familiares. En este caso, viendo que el niño es menor de edad, se buscaría contactar a los familiares más cercanos, como decía anteriormente, los que quedaron en el pueblo, en la ciudad natal, pues de donde es el joven. Y ahí mismo en el instituto que está a cargo del muchacho de su educación, se trataría mediante un equipo interdisciplinario de maestros, psicólogos, trabajadores sociales y también de los asuntos legales en caso de no encontrar o no contactar a los familiares. Bueno, dentro de los criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático, las personas han estado expuestas a un acontecimiento traumático en el que existen tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1, la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas por su integridad física o a los demás. Y en el tipo 2, la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un error intenso. En los niños esta respuesta puede expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. El acontecimiento traumático es experimentado persistentemente a través de uno o más de las siguientes formas. En estos 5 ítems se les presentan las formas en las cuales los acontecimientos pueden ser expresados. Y por último vendrían siendo los criterios diagnósticos del estrés postraumático. También se puede experimentar que existe un nivel agudo o crónico frente a este trastorno y se presentan algunas dificultades para conciliar y mantener el sueño, que fue una de las situaciones que surgió con el caso que presentamos.